Todos los humanos tienen un órgano que desconocen, que tiene una capacidad del genocidio. Esta es la historia de Genocidal Organ, un anime lanzado en el 2016. Primero un breve resumen de la historia. La historia empieza con un atentado con una bomba nuclear en Europa Central. Muchos de los países desarrollados, de las democracias desarrolladas, se vuelven estados de vigilancia, sacrificando obviamente mucho la libertad del individuo en nombre de su propia seguridad. Aquí entramos en contacto con el personaje principal de la historia, el agente Shepard, que trabaja para misiones especiales de Estados Unidos y le encargan buscar a una persona que está conectada con todos los ataques terroristas que están sucediendo en el mundo. El gobierno americano está preocupado de que siempre que esta persona va a visitar un lugar, empieza un genocidio en este país. Al principio Shepard visita estos países, pero no encuentra un común denominador. Cada uno de ellos se produce por condiciones de desigualdad, por condiciones de miseria, por violencia, por recuerdos históricos, pero al parecer no hay nada que los conecta. La figura de Paul, que es realmente el que está vinculado a estos eventos, empieza a surgir como un fantasma, como un hilo que conecta todos estos eventos alrededor del mundo. Cuando el agente Shepard empieza a investigar sobre Paul, se da cuenta que hay un común denominador. Paul es un estudiante de lingüística, que se graduó en Estados Unidos y de hecho su familia vivía en ese país en Europa Central que fue destruido por la arma nuclear del terrorismo. Y después Paul empezó a trabajar con el gobierno de Estados Unidos y se dio cuenta que el lenguaje tenía un potencial enorme de cambiar el mundo. Poco a poco Shepard se va acercando al rastro que había dejado Paul. Lo sigue alrededor del mundo hasta encontrar un grupo de personas que trabajaba con él, donde le revelan que Paul era un estudiante brillante que había llegado a una conclusión realmente peligrosa. El cuerpo humano tenía un órgano genocida. Este órgano genocida tenía la capacidad de escuchar en sonidos e interpretar desde el lenguaje algo que detonaba una serie de comportamientos característicos. Y su conocimiento de la lingüística le había permitido manipular el lenguaje a tal punto de detonar genocidios, revoluciones y violencia descomunal solo usando palabras específicas. Aquí empieza una secuencia de persecución donde nuestro personaje principal Shepard, que es un agente de la CIA, está buscando a Paul por todos lados y cada vez se le acerca más al punto de atraparlo. Después de que Shepard atrapa a Paul, lo lleva de regreso a Estados Unidos a que rinda cuentas sobre todos los que provocó con su voz, con sus palabras alrededor del mundo. Al final, ellos dos entablan una conversación muy interesante, tratando de llegar a un punto de vista sobre qué significa la ética y la moral de poder usar esta fuerza, esta arma que es el lenguaje para empezar revoluciones en diferentes países. Invariablemente este anime nos hace una serie de cuestionamientos que sí me parecen profundos y relevantes para nuestro momento histórico. Primero es que Shepard como personaje y como agente de las operaciones especiales de Estados Unidos en el futuro tiene un mecanismo que le controla la moral y le controla el dolor. Lo hace de alguna manera insensible al mundo. No solo insensible físicamente, sino que insensible psicológicamente, al punto de que estos soldados pueden ir a diferentes países que están en procesos de revolución con sus pistolas y sus lentes ópticos programados con ayudas de inteligencia artificial. No sienten absolutamente ningún dolor al recibir un balazo porque están completamente nublados. Tienen mecanismos de inhibición que los hacen separarse del mundo. Y siguen siendo humanos, aunque ya no sientan dolor, aunque ya no sientan remordimiento, aunque ya no tengan acceso a la moral y estén simplemente cumpliendo órdenes que les digan. Tienen la cabeza lavada, pero en este caso por tecnología. ¿Están ellos actuando su propio deseo de revolución? ¿O simplemente son víctimas de la manipulación del lenguaje que hace John Paul, que es como si fuera un marquetero de política que hace discursos populistas para alborotar el espíritu de las masas? ¿Quién realmente es libre en este caso? ¿El que no siente dolor ni remordimiento porque las máquinas se lo inhiben? O el otro lado, que realmente actúa los deseos revolucionarios de alguien más que manipuló su discurso. Pero también me parece muy interesante la manera como se trata el lenguaje como arma. Históricamente, muchos de estos textos que tienen el potencial revolucionario se han pasado por alto, diciendo que no pasan de panfletos, no pasan de palabras, cuando muchas veces un par de palabras puede realmente ser el catalizador de un movimiento revolucionario, porque logra unir a la gente bajo un significante maestro, reconocernos como capital humano, reconocernos como subalternos, reconocernos como víctimas, reconocernos como perdedores de la historia. Ser capaz de poner esta nomenclatura a nuestra experiencia en el mundo nos da también la capacidad de entendernos como un colectivo, cuando realmente la función del lenguaje es acercar a los individuos que están en su universo personal y mediar su relación a través de la malla intersubjetiva. Claro, el lenguaje tiene un potencial muy grande, pero llega este potencial al punto de la manipulación, de transformar a las personas en zombies. No creo que el lenguaje tenga ese potencial de autonomía sobre el sujeto, sobre el enunciador, sobre aquel que hace el papel de interlocución en el lenguaje. Al final
final me parece que la balanza está en medio de los dos personajes. Claro, materialmente nos pueden inhibir el dolor o inhibir el remordimiento, y por otro lado nos pueden manipular las ideas con el lenguaje, y nosotros somos eso que surge en medio, ese sujeto que surge entre su relación con sus condiciones materiales y su capacidad de darle un significado ideológico a la experiencia del mundo. Nosotros estamos en medio de estos dos personajes, perdidos en la ambigüedad de no ser completamente autónomos como consecuencia de aquello que nos sucedió, pero tampoco somos libres de cambiar el mundo solo usando un par de palabras. Tenemos que conciliar las dos cosas. Mucho de este dolor material que sufren estos países que son víctimas de abuso imperialista internacional solo se logra manifestar o canalizar direccionalmente para producir una revolución si existen las palabras que logren darle un lugar a este sentimiento. Por otro lado, puras palabras bonitas no detonan una revolución si la gente no tiene hambre. Si no existen también al mismo tiempo las condiciones materiales necesarias para que el lenguaje produzca un cambio material, las cosas tampoco se mueven de lugar. Normalmente se desvalida mucho de estas animaciones porque parecen cosas para niños, pero realmente las intenciones que tienen por detrás son mucho más adultas de lo que parecen. Hablan de nuestra condición política, del mundo en el que vivimos, de las relaciones geopolíticas, y que muchas veces la verdad es mucho más gris de lo que nos gustaría que fuera, y que no es tan simple como decir que existe uno bueno y uno malo. En esta película no hay nadie a quien irle, no hay una figura de autoridad, no hay una verdad, de hecho no hay un héroe ni un villano. Igual que en tu vida, tal vez tú tampoco vayas a ser ni un héroe ni un villano, vas a ser justo ese gris que queda en medio.